Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem, desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 22 del mes de Tisri del año 5767, estamos a punto de terminar la festividad conocida con el nombre de Shmini Atzeret. Aleluya. Y por ello yo quisiera compartir con ustedes esta conferencia que he titulado Un secreto de Shmini Atzeret, un secreto de Shmini Atzeret y la anticipación profética de los tiempos. Un secreto de Shmini Atzeret y la anticipación profética de los tiempos. Vayamos al libro de Vaikra, capítulo 23, verso 36. Todos aquellos que estamos enamorados del Eterno, hay un capítulo que nos deberíamos de saber por excelencia. Y no cabe duda que ese capítulo tiene que ver con el hacerle caso a nuestro amado. Y para hacerle caso a nuestro amado, nosotros, los que estamos aquí, estamos quedando sujetos ante su voluntad, y en gran medida esta voluntad tiene mucho que ver con los tiempos que el Eterno tiene para nosotros. Y por ello es que el libro de Vaikra, capítulo 23, nos habla al respecto de las festividades. Ustedes lo saben ya de memoria, Levítico 23. Y cuando comienza este libro, el verso 1, nos empieza a dilucidar que es la voluntad del Eterno que da a su pueblo al respecto de los tiempos y las sazones, los tiempos que están dentro de la voluntad del Eterno para con su pueblo. Y dice el verso 1, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las festividades solemnes, las Hagim del Eterno, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán estas. El Eterno nos está aclarando que estos días son días santos, santos. Y hay una serie de conferencias que he titulado justamente Santos como Él. Se las recomiendo muchísimo, amados. Son 3 conferencias que se titulan Santos como Él. En estas conferencias lo que yo trato de demostrar es el significado de la palabra santidad, que tristemente muchas de las personas que dicen ser eruditos de la palabra del Eterno, asemejan a la palabra santo con una palabra al español, apartarse. Y cuando dicen es que santidad es apartarse, yo respeto, como decía un exentrenador de la selección mexicana, pero no lo comparto. ¿Por qué no lo comparto? Porque sería tanto como decir, la fe es creer. Pues creer nada más es una parte de lo que es la emuná, la fe. Por lo tanto, el separarse y asemejarlo a ser santo es apartado, eso nada más es una pequeña parte de lo que es la santidad. Y en este estudio de la santidad, yo digo que el Eterno, al ser Kadosh, al ser santo, Él es el único que puede determinar qué cosas son santas. O lo que es lo mismo, por más que las religiones se puedan esforzar al respecto de definir que sus lugares de reunión, sus iglesias, sus mezquitas son santas, yo quiero dejar bien claro que el único que tiene la capacidad de determinar qué cosa es santa y qué cosa no lo es el Eterno. ¿Por qué? Porque Él, al ser santo, Él es el que va a determinar qué cosas, qué objetos, qué personas, qué pueblos, qué ciudades, qué lugares los determina Él como santos. Y en aquella conferencia yo les hacía una pregunta, y esta pregunta, al yo responderla, en muchos pude apreciar caras de asombro. Y yo les decía, el lugar en el cual nos encontramos es un lugar santo, y algunos con cara de sorpresa se quedaron expectantes al respecto de lo que yo dijera. Sin embargo, aclaré muy bien, el lugar en donde nos encontramos no es un lugar santo. ¿Por qué? Porque sería muy osado de mi parte decir que este es un lugar santo, porque yo tendría que encontrar un argumento que así lo haya designado. Esto es un capítulo y versículo que diga en la calle, en el número, en la colonia, en la ciudad, en el país, yo he determinado que ese lugar sea santo. Esto no quiere decir que sea un lugar de respeto, esto no quiere decir que no sea un lugar propio en el cual las personas venimos aquí a poner a consideración nuestras vidas delante del Eterno. Pero no por ello es un lugar santo. No hay ningún capítulo y versículo que diga que este lugar es santo. Por ello es que cuando mucha gente entra a una iglesia, entra a alguna mezquita y dice,
cállate porque aquí es un lugar santo, es la primera aberración que pueden estar diciendo, ¿verdad? Porque en el lugar santo están escritos en la palabra del Eterno. Por ello, es que igualmente nadie puede santificar a un día si no es santificado por aquel que es santo. Y por ello nos encontramos en el versículo 2, habla a los hijos de Israel. No háblale a los cristianos o a los musulmanes o a los Hare Krishna o a los católicos. No, dice, habla a los hijos de Israel. Y diles las fiestas solemnes del Eterno. Ojo, en muchas ocasiones se utiliza un eufemismo para referirse a la voluntad del Eterno y dicen las fiestas de los judíos. Debemos de entender que las fiestas de los judíos no es que hayan sido establecidas por nuestro pueblo, sino es nuestro pueblo el que las recibe. Por ello, si no son las fiestas de los judíos, ¿de quién van a ser? ¿Sí me explico? No son de los católicos, no son de los cristianos, es de nuestro pueblo. Entonces dice la palabra, y diles las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamarán como santas convocaciones. Punto. Los días que el Eterno ha designado para que nos reunamos en sus Hagim son santos. Por ello es que este es un día bien diferente al de mañana. Y es un día bien diferente al dentro de 3 días. Son bien diferentes. Por ello es que nosotros vemos a lo largo del ministerio de Yeshua cuando se daban las mayores sanidades. Shabbat. Y la gente, los religiosos de su época, se molestaban y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué tú sanas si es Shabbat? ¿Se acuerdan ustedes las discusiones que tenían? Y el mismo Yeshua Mashiach, contra todo pronóstico religioso, él decidió hacer la voluntad del Eterno y no hay mejor día para recibir sanidad que en Shabbat. No hay mejor día para proclamar las bendiciones del Eterno que en Shabbat. No hay mejor día para reclamar el derecho que nosotros tenemos que en Shabbat. Y ya lo decíamos hoy en la mañana. ¿Qué sucedía hace 8 días cuando estábamos allá afuera y unos individuos habían osado robar uno más de nuestros vehículos? Salimos y ¿qué fue lo que hicimos? Reprendimos a esas potestades. Y después de 8 días lo que nos encontramos es que sucede algo bien curioso. Un individuo está allá afuera, como que se hace el extraviado, el perdido, no se puede escapar, y a final de cuentas delata a las otras personas, ¿verdad? Roguemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y concluir por completo ese episodio que fue triste en la historia de este lugar, no de nosotros, de este lugar. Pero es el mejor día, Shabbat. Por eso es que el venir a la Beta Knesset en Shabbat, digo, qué bueno que vienen los jueves. Qué bueno que pudiéramos venir los lunes, pero el mejor día, Shabbat. Entonces, un día como hoy es un día santo. ¿Por qué? Porque al Eterno así le plació llamarlo. Y ninguna persona podrá santificar ni el domingo ni cualquier otro día, porque solamente hay un día que el santo, bendito es, Akadosh Baruj Hu, designó como santo. Ok, en ese entendimiento vayamos al versículo 36, en donde hemos leído hoy por la mañana algo que tengo necesidad de repetirlo por causa de la conferencia. Verso 36, 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Eterno, y el 8º día, Shemini Atzeret, tendrán santa convocación, y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno, es fiesta. Ningún trabajo de siervos harán. Shiva Yamin Tikribu, Ishe Adonai Bayom Shemini Mikra Kodesh. Yiyel Lahen, Bei Kratem, Ishe la Adonai Atzeret. Y Kol Melechet Abodá Lo Tasu. Y si continuamos leyendo el verso 37, dice, estas son las fiestas solemnes. Después de haber concluido el conteo de las fiestas solemnes, concluyendo en la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de las fiestas? Shemini Atzeret. Porque si empezamos nosotros a hacer el conteo, desde el versículo 1, ¿cuál es la fiesta que comienza? Shabbat. Shabbat es la base de las festividades. Shabbat. Después, ¿qué fiesta? Continúa ilustrando. Estoy tomando, para los que me están escuchando, y ahora los que me están viendo, estoy tomando una menorá. Ustedes saben que es un candelabro de 7 brazos, que justamente alude a la menorá que se encontraba dentro del santo templo, del Kodesh HaKadoshim. Entonces, la base vendría a ser el Shabbat, ¿verdad? Después, ¿qué festividad tenemos? De acuerdo al orden. Tenemos la fiesta de Pesach, que es el día 14 del mes de Nisan. Posteriormente tenemos Hagamatzot. Hagamatzot sería el segundo brazo de este candelabro. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Tenemos Pesach, que es el día 14, y después 7 días de Hagamatzot. Ok, Hagamatzot comienza el día 15 del mes de Nisan. Ok, tenemos segundo brazo. Tercer brazo, ¿qué otra fiesta en lista? Shavuot.
Tercer fiesta con tercer brazo de la menorá. Siguiente fiesta, Yom Teruah. Yom Teruah, que vendría a ser la mitad. ¿Están ustedes de acuerdo? Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Posteriormente, Yom Kippur, ¿verdad? Después de Yom Kippur, Sukkot, y después de Sukkot, Shmini Atzeret. ¿En dónde concluye el ciclo de las fiestas? Shmini Atzeret. ¿Lo leyeron? Pues no, porque no lo hemos leído ahorita en el Levítico, ¿verdad? ¿Lo escucharon? Ok, cuando ven una menorá, Shabbat, Pesach, Hag HaMatzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret. Aleluya. Por lo tanto, amados, hoy es la conclusión de los ciclos de los festivales. Aleluya. ¿Por qué conclusión? Porque de aquí comienza la eternidad. Aleluya. O mejor dicho, continúa la perfecta eternidad, sería lo correcto. Continúa la perfecta eternidad. Nos encontramos en el libro de Bamidbar, capítulo 29, verso 35. Bamidbar, números 29, verso 35, pero voy a leer previamente el verso 1. En el séptimo mes, verso 1 de Bamidbar, números 29, en el séptimo mes, el primero del mes, tendrán santa convocación, ninguna obra de siervos harán. ¿De qué se trata Bamidbar, capítulo 29? Del séptimo mes. Vayamos al verso 35. Verso 35 dice lo siguiente: el octavo día tendrán solemnidad, ninguna obra de siervos harán. Aleluya. ¿Qué holocausto viene en ese octavo día? Un holocausto que ya hemos comentado hoy en la mañana. 70 holocaustos se presentaban a lo largo de los 7 días de la fiesta de Sukkot, correspondientes a las 70 naciones conocidas en ese tiempo, pero el octavo día, correspondiente a una festividad aparte, Shmini Atzeret, era un sacrificio enteramente para nuestro pueblo. Aleluya. Y por eso sigue diciendo el verso 36. Y ofrecerán en holocausto una ofrenda encendida con olor grato al Eterno, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones. Y continúa la palabra del Eterno compartiéndonos al respecto de la maravilla que es los tiempos del Eterno. Ahora, vayamos a ver otro capítulo en donde se encuentra esta porción. Segunda de Crónicas 7:9. Dibrei Yamim. Segunda de Crónicas 7:9. Ahorita que estoy cambiando la Biblia, me da mucha risa porque hace algún tiempo conocí a una persona que nada más me conocía con la pura computadora. Y un día que no tenía computadora me acerca a la Biblia y me dice, a ver, ahí está. Y pues obviamente yo comencé con el libro, ¿no? Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 7, Divrei Yamim, capítulo 7, y leamos el verso 9, por favor, que es el que nos ocupa. Y al octavo día, nuevamente refiriéndose a Shemini Atzeret, hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Parece contradictorio, ¿no? Digo, a simple vista, la gente, créanme que la mayoría de personas que dicen creer en los festivales no conocen Shemini Atzeret. Porque para conocer Shemini Atzeret se necesita estar dentro de nuestro pueblo. Fuera de él, lo único que van a conocer es Sukkot. Shemini Atzeret solamente los que están dentro. Entonces, he conocido a mucha gente que solamente habla de Sukkot y no entiende. Y cuando lee este versículo, amados, ¿qué van a entender? Y lo que dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Oh, ¿es el octavo o son 7? ¿Sí se fijan? Aparentemente es una contradicción. Nosotros que entendemos, sabemos que se refiere a los 7 días previos de la fiesta de Sukkot y al octavo día de la fiesta de Shmini. Ahora, vayamos al libro de Nehemías para entrar ya en materia. Nehemías, capítulo 8. Durante mucho tiempo los libros de Ezra y Nehemías se han considerado como un solo libro. Entonces, el libro de Nehemías, capítulo 8, y del cual yo les he a ustedes compartido una conferencia basándome en todo el capítulo. ¿Cómo se llama la conferencia? Los tiempos de avivamiento, bueno, algo así, tiene que ver con avivamiento. Por favor, les pido que se lo pidan al Hazán Ari Yaakov. Para los que me están escuchando, solicítelos al correo electrónico. Bien, les voy a hablar un poco del libro de Nehemías en este capítulo. Los voy a llevar al Brit Hadashah y voy a regresar a Ezra y a Nehemías. ¿Me expliqué? Voy a hablarles un poco del libro de Nehemías en este capítulo. Me voy a ir al Brit Hadashah y me voy a regresar a Ezra y a Nehemías para que logren seguirme. En este libro de Nehemías nos encontramos con un tiempo preciosísimo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el capítulo 8, en el cual a mi juicio es la culminación del tiempo de visitación de parte del Eterno. ¿Qué quiere decir? Que si el Eterno me preguntara a mí, Sheret, ¿en qué
tiempo te gustaría vivir? A mí yo le podría decir en un tiempo de avivamiento. Y los tiempos de avivamiento tienen las características de Nehemías capítulo 8. ¿Por qué? Quisiera nada más leerlo muy brevemente porque hay una conferencia grabada de la cual les pido que la compren. Versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Primera característica del avivamiento, un solo hombre. Un solo hombre. ¿Por qué? ¿Cómo es que se logra un solo hombre? Y amados, espero prontamente hablarles al respecto de la unidad. Aunque en otras conferencias he podido abordar el tema. Yo quiero decirles, amados, que la verdadera unidad, no se logra a través del romántico deseo de ser uno. No. Cuando nosotros leemos el libro de Efesín, capítulo 4, que habla al respecto de los ministerios de los servidores, ¿se acuerdan ustedes? Que dicen que estos servidores los utilizaría Hashem para perfeccionar a los santos en la obra para el mismo Eterno. Una vez que el Eterno los utiliza, dice que estos 5 trabajadores de él, siervos, van a ser útiles hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, a un varón perfecto. Por lo tanto, amados, debemos de entender y considerar que para Bedaderech y para la Keilah del Eterno, necesitamos que sean establecidos y nos urge que antes de que venga Mashiach, los 5 ministerios estén vigentes. ¿En dónde? ¿En todos lados? Desde luego que sí. Entonces, amados, nosotros en Bedaderech somos unos convencidos de que necesitamos en medio de nosotros tener a Neví, a profetas, necesitamos a Shaliach, a embajadores, necesitamos a Roé, al pastor, necesitamos al Rabí, al maestro, necesitamos al Mebaser, al que proclama las buenas nuevas. Ahorita, ¿cuántos de estos que les he enumerado hay en Bedaderech? Roé, Rabí, Mebaser. Y en orden, Mebaser, Roé y Rabí. Rabí es el último. De los 5 ministerios nada más, de los 5 ministerios. Desde luego que hay de más liderazgo, están los Enekim, están los Sharetim, etcétera, ¿no? Bien, entonces, amados, debemos de considerar que cada uno de estos servidores, el Eterno tiene un propósito para con ellos. ¿Cuál es su propósito? 1, que cada uno de ellos cumpla de acuerdo al llamado y a la tarea que el Eterno le dio. Pero démonos cuenta que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, para que exista la verdadera unidad, necesitamos básicamente tener un mismo corazón. Yo les voy a poner el ejemplo de David. Y cuando yo hablo de corazón me refiero no al concepto del órgano propiamente que le llama a la medicina o corazón, sino me refiero al concepto de corazón escritural que se encuentran en varias conferencias. Son 6 conferencias, ¿verdad, Di? Del corazón. 6 conferencias de la conferencia que se llama Amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón. Ahora, el corazón, desde el punto de vista escritural, es el centro del hombre en el cual el conocimiento del Eterno se almacena, ¿verdad? De ahí que cada vez que aprendemos Torah, cada vez que leemos la Sibeya Kodesh, ese conocimiento se almacena en nuestro corazón. Ahora, necesitamos para la unidad tener un mismo corazón. Yo les voy a poner un ejemplo bien sencillo. David Amelech. ¿Qué caracterizaba a David Amelech? Un hombre que nació en una fiesta que se llama Shavuot. Observen bien esto. La festividad conocida por algunos como Pentecostés, por otros como Shavuot, semanas, que sería la traducción al español, es una festividad que se caracteriza porque nuestro pueblo recibió la Torah. Pero no nada más recibió la Torah, sino también recibió el Ruach HaKodesh. David Amelech nace y muere en ese día. Y dice la Escritura que tenía una característica David Amelech. ¿Cuál? Que era un varón conforme al corazón del Eterno. ¿Qué caracterizaba a David que tenía el corazón conforme al Eterno? ¿Qué significa eso? Que conocía David la voluntad del Eterno de una manera perfecta. Por lo tanto, el Eterno le dijo, tu lámpara no se acabará, no se extinguirá. De ti vendrá el Mashiach. Y no obstante de los errores que eran propios como humanos y que le acontecieron a él, no podemos dejar de lado y olvidarnos que David era un varón que conocía Torah. Y que el solo ejemplo que él demostró de nunca poner su mano contra el ungido Shaul Amelech, mucha gente lo pudo haber criticado y le pudieron haber dicho, oye, pero ¿por qué no? Ya quítalo, ya mátalo, ya haz algo con Shaul. Sin embargo, David se mantuvo siempre firme por una razón, porque él conocía lo que era la autoridad. Y sabiendo que el Eterno es una autoridad y delegó autoridad sobre su siervo Shaul, hasta que el Eterno mismo no lo quitara, él no podía hacer absolutamente nada. Lo tuvo así de matarlo, pero él demostró que tenía dentro de su corazón la voluntad del Eterno, ¿verdad? 4 veces. Dentro de él, y por lo tanto, él se caracterizó por un hombre que conoció Torah. Ahora entonces,
¿Cómo podemos llegar hasta el libro de Nehemías y encontrarnos a un pueblo que tiene como un solo hombre? Muy, muy sencillo. Teniendo lo mismo sembrados dentro de nuestro corazón, y eso mismo tiene que ser de Torah. Por ello es que hace muchos años, cuando nosotros comenzamos a lanzar al internet a muchos países la Perashá Shavua, que hoy en día llega a más de 80 países con más de 30,000 correos semana a semana, ¿saben cuál era mi deseo personal? 1, poner nuestro granito de arena para que en la medida que llegáramos a Japón, a Inglaterra, a Israel, a Noruega, a Paraguay, a todos los sitios a los cuales nosotros llegáramos, el mismo conocimiento de Torah fuera sembrado en cada una de esas almas dispersas. Y eso es poner nuestro granito de arena para que el pueblo del Eterno tenga unidad. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con una perashá y enseñamos al respecto de la emuná, cuando llegamos con una perashá y enseñamos al respecto de los maserot, cuando llegamos en una perashá y llegamos al concepto del corazón, cuando llegamos en una perashá y les enseñamos lo que es la mente, la conciencia, el alma, el ruaj, cada uno de esos conceptos a final de cuentas es afianzar en ellos lo mismo que aquí nosotros creemos. Y ese solo hecho lo que nos da es una cosa, unidad. Yo he conocido varones los cuales han tenido carpetas y carpetas y carpetas de los escritos de nosotros. Y estos varones que tienen carpetas, créanme que yo no tengo el menor empacho de tomarlos como mis talmidim, al igual que los de aquí, obviamente en el debido contexto, pero con toda la confianza de que lo que ellos van a enseñar y lo que ellos van a hacer va a ser en una sola línea, en una sola dirección, en la dirección de la unidad. Por ello es que cuando yo me puse a estudiar el concepto de la unidad, desde el punto de vista de Brit Hadashah me di cuenta que teníamos que tener dos cosas fundamentales. Dos cosas. Una, un mismo corazón, y dos, una misma mente. La mente, del griego de anoia, del hebreo kiliá, que también se traduce como riñón, a final de cuentas lo que hace es usar el conocimiento que tenemos en nuestra mente para ponerlo y llevarlo a la práctica. Por ello es que no basta con conocer lo mismo, sino necesitamos practicarlo de la misma manera todos. Y eso va a ser unidad. Ya le quitamos el concepto romántico de que queremos ser uno y vamos a una marcha. ¿Para qué? Para demostrar que somos uno. ¿Para qué vamos a una marcha cuando todo el mundo celebra la cena del Señor a su tiempo? ¿Para qué vamos a una marcha en los cuales cada quien celebra sus ceremonias y sus ritos de una manera diferente? Eso no es unidad, amados. Es un mero romanticismo de lo que es la unidad. Entonces, leamos el verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Aleluya, el pueblo sabía lo importante. Lo importante es acudir a las aguas. ¿Las aguas qué simboliza? La Torah, aleluya. Y dijeron a Ezra, el sofer, que trajese el libro de la Torah de Moshe, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Ezra trajo la Torah delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea, unos días semejantes a los que vivimos en estos últimos tiempos. Y el sacerdote Ezra trajo la Torah delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes de Tisri, verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas contabilizábamos que estaba el pueblo reunido? ¿La vez pasada? 6 horas y media. 6 horas y media aproximadamente. Es la muestra escritural de cuánto tiempo se pasaba nuestro pueblo juntos. Una de tantas. Verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, de la Torá. Y el escriba Ezra estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, y empieza a enumerar varios de sus ayudantes. Verso 5, abrió pues Ezra el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y la vez pasada comentábamos que es importante para tener un líder enfrente de nosotros que sepa y que conozca y que vaya al frente. De nada sirve tener a un líder a la altura de los que estén en medio de la congregación, porque ¿qué líder va a ser? ¿A dónde los va a llevar? ¿Cuál va a ser el deseo? ¿Cuál va a ser la visión a la cual vaya a alcanzar la Keila? Es muy importante eso. Verso 6. Entonces Ezra bendijo al Eterno y dijo, Elohim grande. Y todo el pueblo dijo, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno inclinados a tierra. Y los levitas, y empieza a anunciarlos. En esta conferencia que les he dicho, vienen los nombres y el significado de cada uno de ellos, que aluden a las ayudas fundamentales que necesita todo siervo del Eterno. Verso 8, y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es, ponían de su parte para no dormirse y poner el sentido justamente para aprender de Torá. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el Cohen Ezra escriba y los levitas que hacían entender al pueblo,
dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno nuestro Elohim, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce. Aleluya. Y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no se entristezcan. Porque el gozo del Eterno es nuestra fuerza. Aleluya. El gozo del Eterno es nuestra fuerza. Verso 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callen porque es día santo y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, simjá, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Notemos verso 3. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y Ezra el escriba en Sofer, para entender las palabras de la Torá. Y hallaron escrito en la Torá que el Hashem había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en Sucot, en la fiesta solemne del 7º mes de Tisri. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramos de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo lo frondoso, para hacer Sucot como está escrito. Concretamente los lulavim, ¿verdad? Y obviamente las palmeras para cubrir los Sucot, los tabernáculos, las cabañas temporales. Verso 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron Sucot, cabañas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa del Eterno, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Por qué? Porque había una característica. Nuestro pueblo obviamente vivía en una ciudad que medía aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, había quien tenía el espacio para hacerlo y había quien no tenía espacio para hacerlo. Desde luego, fuera de la ciudad, pues había mucho más espacio. Verso entonces 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo Sucot, y en Sucot habitó porque desde los días de Yeshua, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Verso 18, y es el que nos compete, y leyó Ezra en el libro de la Torá de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Punto y coma. Y el 8º día, Shmini, fue el día de Atzeret, según el juicio, el Mishpat. ¿Verdad? Hemos hablado en otras ocasiones que la Torá se divide en varias partes. Los Mishpatim, los Edul, los Mishmerel, los Misbot, los Hukim, los Toratot, los Misbot. Ya los repetí, ¿verdad? Son 6. Entonces, una de esta parte en la cual se subdivide la Torá son justamente lo que al español tradujeron como ritos, pero que correctamente deberían de ser los juicios. ¿Por qué los juicios? Porque el Eterno ya designó que en este día hay fiesta solemne, punto. El rabí decida reunirse o no decida reunirse, es fiesta solemne. Por lo tanto, el juicio, nadie puede poner un juicio sobre el que ya está puesto. ¿Sí me explico? Ok. Por lo tanto, los juicios ya están puestos y ya ha designado el Eterno que el día 8º nos tenemos que reunir. Que el día 8º es un día de alegría, que el día 8º es un día de retención, que el día 8º es un día, ¿para qué? Para presentarnos delante del Eterno, para entregarnos a Él. Aleluya. Ahora, esta palabra, Atzeret, amados, fíjense que es bien interesante. Esta palabra Atzeret tiene una contrapartida en el Brit Hadashah, en el griego del Brit Hadashah. Nuevamente, y discúlpenme que sea tan reiterativo para los que están aquí, pero es menester grabarlo por causa de las gentes que escucharán esas conferencias. En Beraderech creemos firmemente que el Brit Hadashah se escribió en hebreo, pero los manuscritos ahorita más antiguos están en griego, y por lo tanto no nos queda más que estudiar las escrituras en griego. ¿Por qué? Porque así el Eterno le ha placido dejárnoslas hasta este momento. ¿Por qué? Porque el 77% de las escrituras están escritas en hebreo y representan a Israel, el 23% solamente está escrito en griego y representan a los gentiles. Punto. ¿Por qué? Porque así el Eterno le plació. ¿Por qué? Porque llegará Mashiach y antes de que llegue Mashiach, el Brit Hadashah estará en hebreo. ¡Aleluya! Mientras tanto, hay una palabra griega que es equivalente a la palabra Atzeret. ¿Quieren saberla? Terapeia. Terapeia. De esta palabra terapeia nos procede al español la palabra terapia. Ahora, no quiero decirles más. Reflexionenlo tantito. La palabra Atzeret, que alude a una santa convocación, a un llamado a que el pueblo se reúna, en el griego es una terapia. ¿Está medio raro? ¿Está medio raro? Vayamos a Brit Hadashah. Lucas 9:11. Lucas 9:11. En las 40 o más conferencias que se encuentran del Ruach HaKodesh, he podido abordar un poco al respecto del don, el carisma de sanidad, ¿verdad?
y he podido compartir que la sanidad sí es un don, y para los que estuvieron aquí el día jueves, es un don, pero es un don que trabaja no en la esfera habitual de todos los dones, sino en una esfera más baja, en la esfera de la energema. Ok, ahora, nada más regístrenlo, por favor, no se los puedo explicar por causa de tiempo. Nada más regístrenlo. ¿Esto qué quiere decir? El logos que les estoy dando, guárdenlo en su corazón para que después el Eterno se los haga rema. O lo que es lo mismo, la palabra que les estoy dando literal, guárdenla en su corazón para que después el Eterno les dé su entendimiento. No tengo tiempo para poder ahondar en esto, pero vayamos al libro de Lucas capítulo 9. Vean el verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, a sus talmidim, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Miren, amados, cuando la Escritura establece que Yeshua les llama a sus talmidim y les da, dice aquí, poder y autoridad, en el griego son dos palabras, una es dunamis y la otra es exousia. Exousia relacionado con la autoridad y dunamis con el poder. ¿Qué quiere decir esto? Tristemente, tengo que poner el ejemplo de siempre porque es el mejor. ¿Qué quiere decir esto? Es semejante a un policía. Un policía cuando se quita su uniforme, ¿qué es? Ninguna autoridad. Pero en la medida que se porta su uniforme, o imagínense un soldado, yo nunca me he aprendido los rangos de los soldados, yo supongo que los debes de saber, Abraham. Bueno, entonces ven, acompáñame en mi ignorancia. ¿Alguien se lo sabe? Dame unos más arriba, coronel, capitán. Ok, vamos a imaginarnos el capitán y está el soldado raso. ¿Sí? De repente el soldado raso y el capitán salen del trabajo y se quitan los uniformes. En México los soldados son unas personas que les enseñan lo que es la autoridad y tengan uniforme o no tengan uniforme, guardan. ¿Verdad? Eso ya lo he aprendido. Ajá. Pero ¿qué sucede si una persona que es un soldado raso que tiene una semana y que todavía no le han enseñado lo que es la autoridad, ve a su capitán sin uniforme? Entonces, muy probablemente, como no trae sus insignias, no va a conocer que él es una autoridad para él. Pero ¿qué pasa cuando de repente entra a trabajar ese soldado raso que tiene una semana y de repente ve a su coronel o a su capitán ya vestido? En el momento en el cual lo ve él con el uniforme, lo que está denotando ese uniforme es una cosa: autoridad, exousia, ¿verdad? Pero una vez que ese capitán o ese coronel está vestido de todas sus galas, además tiene armas, ¿verdad? Y esas armas lo que le va a dar es poder, ¿verdad? Ok. Entonces, imaginémonos nosotros que nuestro amado Yeshua Mashiach a cada uno de nosotros lo que nos dio es una cosa, o dos cosas, mejor dicho, básicas para la ejercitación de su trabajo: autoridad y poder. Ok. Ahora, entendiendo eso, en el contexto que está hablando Lucas capítulo 9, les está hablando a sus talmidim. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos nosotros poner el saco y decirnos nosotros estamos ahí. ¿Por qué? Porque lo mismo que les dio a sus talmidim, nos los ha dado y nos los ha delegado a nosotros. Verso 2. Y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar enfermos. Aleluya. Quiero decirles que si ustedes no están acostumbrados a imponer manos y a sanar, a orar por los enfermos, amados, necesitamos aprenderlo, necesitamos ejercitarlo, necesitamos hacerlo. Verso 3. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí, y de allí salgan. Y a donde quiera que no lo reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando las buenas nuevas y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Yeshua a Mashiach y estaba perplejo porque decían algunos: Yohanan ha resucitado de los muertos, y otros: Eliyahu ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Yohanan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Verso 10. Vueltos los Telahim, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Fíjense bien lo que hacía nuestro rabino Yeshua. No siempre estaba públicamente con la gente que se acercaba a él. En muchas ocasiones lo que hacía nuestro amado Mashiach es que se tomaba tiempo a solas. Y no nada más a solas. Aquí estamos viendo que dice: y tomándolo se retiró aparte. ¿Qué quiere decir? Que había momentos en los cuales debía de nuestro rabino estar a solos únicamente con sus íntimos, ¿verdad? Ya los hemos dicho en otras ocasiones, estaban los 70, ¿verdad? Dentro de los 70 estaban los 12 y estaban las mujeres. Dentro de los 12 estaban 3 y dentro de los 3 había 1, ¿verdad? Era la forma en la cual se acercaban íntimamente a nuestro Mesías.
Y entonces dice el verso 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Elohim, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Fíjense que la palabra aquí, curiosamente, es la palabra terapia, y sanaba a los que necesitaban terapia. Al final dice, y sanaba a los que necesitaban ser terapiados. Ahora, me resta todavía compartirles los vocablos correspondientes a sanidad, porque en el Brit Hadashah hay varias palabras que aluden a sanidad. No obstante de ello, dado que hay palabras que aluden a sanidad, necesitamos igualmente conocer los diferentes tipos de sanidad. En el Brit Hadashah hay varias palabras que denotan muchas cosas que necesitamos saber con certeza. Ahora, aquí yo no voy a hablar de la palabra de ellos que necesitaban estaban enfermos, o en este caso concretamente, como dice el verso 11, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Lo que nada más quiero aludir es que a estas personas que estaban viniendo a él, algunos les daba su terapia, ¿verdad? Quitémonos ahorita de qué tipo de enfermedad tenían las personas que se sacaban. Quitémosla. Nada más conceptualicemos a esta palabra terapia en un sentido, amados. En el sentido en el cual, para que llegue una persona a disfrutar completamente de la abundancia del Eterno, necesita pasar por un proceso. Y ese proceso se le llama terapia. ¿Ok? Es en ese contexto que lo debemos de entender. Ahora, para aquellos que no han entendido y se quieren confundir más, les voy a dar un versículo para que nos confundamos. Matitiahu capítulo 24, verso 45. Matitiahu capítulo 24. Ok, esto nada más es para confundirlos más. Matitiahu capítulo 24, verso 40. Les voy a pedir que antes que leamos, presten toda la atención para encontrar la palabra terapeu aquí. ¿Ok? Y por eso es importante compartirles este versículo que causa confusión por una razón, para que entiendan un poco el concepto o el significado de la palabra terapia. Verso 45. Está hablando Mashiach de una enseñanza interesante. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Otra vez. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Ahora, se va a ganar un viaje a Israel aquel que me diga en dónde se encuentra la palabra terapeu. Alimento. Ok, ¿alguien tiene otra? ¿Alguien tiene otra? Bueno, pues tristemente no se ha ganado nadie este viaje. Tampoco. Bueno, ahora no se van a ganar nadie, pero pues, atínenle. No se van a ganar nada. ¿Quieren alguien atinarle? Bueno, se los voy a decir, ya le atinaron. Dice ahí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? La frase sobre su casa es la palabra terapeu. No sobre, sino su casa. Fíjense bien, ¿quién es el siervo que el Eterno pone en medio para que les dé terapia? Y esta terapia consiste en esta ocasión de darles alimento. Por ello, amados, es que cuando yo hablo de sanidad desde el punto de vista de Brit Hadashah, hay varias clases de sanidad. En estricto sentido, la sanidad, al ser de diversas índoles, simple y sencillamente está enfocada a aliviar los males de las personas en diversas áreas. Por eso es que la palabra terapeu tiene que ver con ese proceso que necesita la persona para llevar a cabo la plenitud de su vida. Algunos casos enfermos de enfermedades físicas, otros enfermos de situaciones psicológicas, otros enfermos de cuestiones mentales. ¿Se dan cuenta, amados? Recientemente ministraba a un varón de dolor, de liberación, y mientras yo estaba orando, estaba yo reprendiendo a un espíritu que hizo una afectación de índole psicológica, pero concluyó en una afectación física de un mal que hoy en día es muy frecuente encontrarlo. ¿Cuál? Bipolaridad. Entonces, una persona hoy en día puede tener una afectación física y así nacer o haber tenido una herencia, pero igualmente hay personas que se afectan psicológicamente, primero espiritualmente, después psicológicamente, y eso les llega a repercutir físicamente. Entonces, amados, la terapia en realidad gira en torno a una cosa, a encontrar el bienestar de la persona, no importando en qué área.
Por ello es que es bien interesante que la palabra tseret, en su equivalente en el griego, sea terapia. Ahora ya, les dije el quiz del asunto. Venimos aquí un día para que sea de convocación, para que el Eterno nos dé una terapia cada día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me quedan 8 minutos para regresar a Ezra y a Nehemías. Híjole, ya no me va a dar tiempo. Lucas 12:42. Y después de estas verdades que el Eterno nos da, díganme, amados, ¿no acaso nos seduce? ¿No acaso encontramos las maravillas de su Torah? Amados, es una bendición tener al Eterno de nuestro lado. Lucas 12, verso 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El cual su Señor pondrá sobre su, aquí obviamente quitemos de su casa, sobre la terapia, para que a tiempo les dé su ración. Y ojo, un mayordomo, en el contexto de la parábola que está aludiendo a nuestro Mashiach, obviamente es una persona que es un líder, que tiene encomendadas tareas, que le ha encomendado trabajos y a su vez él delega a otros. ¿Verdad? Esto es, le pone personas que se las acerca para que él las lidere. Y ese, dice Mashiach, ¿quién es ese mayordomo? Líder, que delega, que manda, que le da su terapia, dándoles la ración a cada quien. ¿Y por qué una ración a cada quien? Porque no todos tomamos lo mismo. No todos comemos lo mismo. No todos necesitamos lo mismo. Amados, el papel de un siervo del Eterno justamente se complica en la medida que empezamos a entender eso. ¿Por qué? Porque del momento en el cual yo identifico que cada uno de ustedes tiene unas diferentes necesidades, amados, créanme que no puedo muchas veces actuar igual con cada uno de ustedes en el sentido de las necesidades de ustedes. O sea, yo tengo que ser el mismo, justamente para unos y para otros. Eso no queda duda. Pero detrás de esa justicia, obviamente, mi responsabilidad de parte del Eterno es darle tu ración a cada quien. Tu ración, tu ración. Yo estaba esperando encontrar a mi esposa para que concluir la conferencia, pero ya llegó. Aleluya. Bien, Apocalipsis 22:2. Hit Galut 22:2. 22:2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaban el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad, ¿de qué? De las naciones. Eran para sanidad de las naciones. Ahora, ¿en dónde aparece la palabra? Eran para sanidad de las naciones. Aquí nos encontramos la palabra terapeia, obviamente en sanidad. ¿Todas las naciones necesitan lo mismo? ¿Todas las naciones necesitan lo mismo? ¿México necesitará lo mismo que Estados Unidos? ¿Lo mismo que Israel? No, a cada quien necesita su ración. Hoy, amados, hemos estado reunidos vía Skycast. Quiero darles una buena nueva. Hoy hemos estado reunidos para que el Eterno nos dé la ración a cada uno de nosotros. Algunos la percibiremos, algunos tal vez no, pero que no les quepa la menor duda. Saliendo de aquí, saldremos cada quien con nuestra ración. Lo sintamos o no, lo creamos o no. Hoy hemos venido por nuestra ración. Aleluya. Desde la Sinagoga Veda Derech en Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila y la congregación. Decimos, aún Paxamea. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.